Buen inicio de semana. Espero que estén todos ustedes muy bien y que estén gozando de muy buena salud. Vamos a iniciar con nuestra novena clase de este semestre. Ahora nos toca ver un tema que se llama la elección ocio-ingreso. ¿Qué se refiere el ocio? El ocio es el descanso, es el relajamiento. Pero obviamente, si dedicamos todo el tiempo al ocio, pues obviamente es porque tal vez tengamos un ingreso no laboral. El mismo ingreso no laboral que nos deja pensar que no podemos, que tal vez no tengamos la necesidad de trabajar. ¿Sí? ¿Qué puede ser un ingreso un no laboral? Pues puede ser una pensión bien dada, pues para que ya te olvidas de trabajar, ¿no? O tal vez aquel chamaco que se dedique, que le den una buena mesada, que no esté preocupado por tener un trabajo para obtener un ingreso. Es decir, un ingreso no laboral es aquel que te dé el sustento no suficiente para disfrutar el ocio, disfrutar el descanso, disfrutar las cosas, ¿no? Vamos a suponer que el individuo tiene un ingreso no laboral. Pongamos en el eje vertical las horas del día. Obviamente, ¿cuántas horas al día existen? Pues existen 24. Si una persona tiene un ingreso no laboral que le sea suficiente para vivir, pues las 24 horas las dedicaría al ocio. Pero si no fuera así ese caso, entonces tendría que vivir de un salario. Y entonces tendría que dedicarle un tiempo de su vida diaria a trabajar y a otro tiempo a descansar. Entonces su nivel de satisfacción debe estar en aquel punto en el cual dedica un tiempo de trabajo, un tiempo del día al trabajo y otro tiempo del día al descanso. Eso lo va a encontrar en el punto A, donde de 0 a M' va a ser el ingreso que va a cobrar esa persona si no tuviera el ingreso laboral. Es decir, entonces de O a T' es el tiempo que está dedicado al trabajo. Y que de ese tiempo dedicado al trabajo va a ganar de O a M' o de 0 a M'. ¿Sí? Ya si la persona se caería muerta y ya realmente, entonces, en este eje, en la ordenada del origen, en este punto, sería un ingreso que ganaría el individuo si dedicara las 24 horas al día a trabajar. Pero eso no ocurre, ¿sí? Realmente no ocurre, pero vamos a ponerlo, que así pasa. Entonces, ¿qué representa el punto A? ¿Qué representa? Pues representa un nivel de satisfacción. Un nivel de satisfacción en el cual, voy a ponerlo acá, un nivel de satisfacción que está en función del ingreso que se obtiene y del ocio, que lo vamos a poner con un H. Ya sabemos que ocio no lleva H, pero vamos a ponerle el H, al fin de cuentas no se pronuncia. Vamos a ponerle de esta forma. Entonces, si vamos a definir la condición de restricción presupuestaria, entre el ingreso y el ocio,
Entonces, lo que va a determinar aquí no es tanto el ingreso, sino va a ser el salario, ¿sí? El salario. ¿Por qué el salario? Porque el salario es, al fin de cuentas, si se dan cuenta aquí, es la pendiente de esta nueva restricción presupuestaria. Es decir, las horas del día medidas en términos salariales y el tiempo menos el tiempo del ocio medido en términos salariales, ¿sí? Donde W precisamente representa el salario. Por tanto, esa división del tiempo 24 menos H, es decir, el tiempo dedicado al ocio, es decir, aquí tenemos al trabajo y aquí tenemos al ocio, al tiempo de ocio, como tal, ¿sí? Nos va a decir, al fin de cuentas, que esta diferencia del tiempo, las 24 horas menos el salario, va a ser el tiempo de trabajo dedicado, multiplicado por el salario, ¿sí? Es decir, el ingreso está medido por el tiempo dedicado al trabajo, por el salario que se está ganando por ese tiempo. Por tanto, W es la pendiente de la restricción presupuestaria. Y entonces el punto A nos dice que la relación marginal de sustitución que existe entre el ingreso y el ocio tiene que ser igual al salario, ¿sí? Que es el punto A que aquí tenemos. ¿Qué va a pasar si disminuye el salario? Pues algo muy sencillo, ¿sí? Como tenemos todo esto de aquí para acá, que son las horas del día, obviamente no va a afectar a las horas del día, va a afectar a la disposición al trabajo, ¿sí? Que se tiene, ¿sí? La restricción presupuestaria se vendría abajo porque está disminuyendo el salario. Y al disminuir el salario, lo que está provocando al fin de cuentas es que los niveles de satisfacción van disminuyendo, ¿sí? Por ejemplo acá, lo cual disminuía el tiempo dedicado al trabajo, ¿sí? Es decir, entre menos salario, disminuye el nivel de satisfacción y por tanto, la disposición al trabajo de las personas va a disminuir. ¿Ok? Seguimos. Bien. Vamos a ver también un nuevo tema. La elección bajo incertidumbre. Vamos a poner las condiciones iniciales para desarrollar este ejemplo, para poder entender este tema. Supongan que un individuo tiene un valor en activos por 35,000 pesos. Pero esa persona tiene miedo de perder 10,000 en hacer esta inversión. Pero la probabilidad de perder esta inversión es del 1%. Es decir, esa es su probabilidad de perder. Aunque tiene ese miedo de perder estos 10,000 pesos. Obviamente, al perder los 10,000 pesos, se quedaría con un valor de activos de 25,000. Por tanto, esta persona adquiere un valor, un seguro, cuyo valor le va a retornar los 10,000 pesos si los pierde. Pero ese no es el asunto. El asunto es que tiene que pagar una prima por este seguro.
Y es el valor de esta prima es de 100 pesos. Vamos a decir entonces que esta persona tiene dos escenarios. Un escenario negativo, donde puede perder 10,000 pesos con una probabilidad del 1%, en el cual van a ser 35,000 menos 10,000, 25,000, más el valor del seguro, menos la prima del seguro. Vean que este valor, ¿sí?, esta letra griega, es un valor o es un porcentaje, ¿sí?, que está entre 0 y 1, al cual se le descuenta de acuerdo al valor del seguro, K, ¿sí?, al valor del seguro K. ¿Sí? Y por tanto la prima es de 100 pesos. Pero este escenario negativo tiene una probabilidad del 1% o del 0.01. También tiene un escenario positivo, que no pierda. Pero aún así va a pagar la prima del seguro, que es lo que pagó, con una probabilidad del 99%, ¿sí?, o del 0.99. ¿Sí? Ya tenemos las condiciones para este ejemplo y seguirlo desarrollando. Bien, dadas las condiciones que ya pusimos, vamos a señalar que entonces existen dos eventos. ¿Cuál es el consumo perdido en la condición buena? Que le vamos a llamar con este cambio en CB, es decir, la pérdida del consumo en la condición buena, que es nada más la pérdida otorgada por el pago de la prima a este seguro. Y el consumo ganado bajo la condición mala es precisamente el valor del seguro, que sabemos que son de los 10,000, menos el valor de la prima, que sabemos que son los 100 pesos. Si dividimos la pérdida del consumo bajo la condición buena sobre la ganancia del consumo bajo la condición mala, vamos a tener este valor que realmente es la pendiente de la restricción presupuestaria en este modelito. Precisamente en el eje vertical vemos el consumo bajo la condición buena y el consumo bajo la condición mala. ¿Qué estamos teniendo aquí? ¿Y qué vamos a ver aquí? Tenemos la dotación de 35,000, pensando que no va a pasar nada y que no se compra un seguro. Y 25,000 si existe la pérdida y no se compra ningún seguro. Aquí bajo la condición buena tenemos los 35,000 menos la pérdida del consumo bajo esta condición buena, que es 35,000 menos la prima del seguro. Pero esta va a ser la elección que está tomando esta persona, este propietario de estos activos. Y aquí tenemos entonces los 25,000 más la ganancia de consumo en estas condiciones malas, ¿sí? Vean que en este caso tenemos algo muy importante, ¿sí? Veamos que tenemos algo muy importante. En este gráfico se está mostrando que la recta presupuestaria está correspondiendo a la compra de un seguro,
que es el punto de la elección. La prima nos está permitiendo renunciar a un cierto consumo en el resultado bueno, que es los 35,000 menos el gasto de esta prima, ¿sí? ¿Ok? Y por tanto, en esta renuncia que estamos teniendo del consumo en el resultado bueno, se está trasladando al consumo mal. Es decir, lo que se pierde aquí se traslada acá. Lo que se pierde aquí se está trasladando de este lado. ¿Sí? Ahora bien, para este modelo, donde tenemos aquí que en esta restricción presupuestaria es precisamente la razón entre los cambios, la renuncia del consumo, la renuncia del consumo bajo las condiciones buenas sobre la ganancia del consumo en la condición mala. Ahora, ¿cómo está conformada esta función de utilidad? Vamos a ver. Ok. Entonces vamos a suponer que hay dos estados de consumo, ¿sí? Sea C1, el consumo en el estado 1, C2, el consumo en el estado 2. No vamos a decir ahorita si el estado 1 es el bueno y el estado 2 es el malo. Ahorita vamos a olvidarnos de esa parte, ¿sí? Pi1 es la probabilidad de que ocurra el estado 1 y Pi2 es la probabilidad que ocurra el estado 2. De tal forma que la diferencia de 1 menos Pi1 va a ser Pi2. Es decir, 1 menos la probabilidad de que ocurra el estado 1 va a ser igual a la probabilidad de que ocurra el estado 2. ¿Sí? No vamos a ponerle que 50-50 o 40-60, 60-40, no le vamos a poner ese lado. Pero sí, a partir de estos datos, entonces la función de utilidad intertemporal, como tal, sería en función al consumo en cualquiera de los dos estados con respecto a la probabilidad de que ocurra esos dos estados, ¿sí? Es decir, la función de utilidad intertemporal es función a los consumos en el estado 1 y el estado 2 y las probabilidades de que ocurran el estado 1 y el estado 2. Teniendo eso, entonces las elecciones de incertidumbre, ¿sí? En estos periodos, tendría que ser que los valores esperados de utilidad, también se le puede llamar así a esas elecciones de incertidumbre, pueden ser de sustitutos perfectos, donde los consumos en cada uno de los estados, en el bueno o en el malo o en el bueno, no vamos a ponerle ese nombre como dije, depende de la probabilidad de que ocurra ese estado, ¿sí? Es decir, el consumo en el estado 1 por la probabilidad de que ocurra ese estado 1, más el consumo 2 por la probabilidad de que ocurra ese estado. Mientras que en la función Cobb-Douglas tenemos que es el consumo del estado 1 elevado a la probabilidad de que ocurra el estado 1 por la consumo en el estado 2 por la probabilidad de que ocurra el estado 2. Como sabemos, Pi1 más Pi2 va a ser igual a 1. ¿Por qué razón? Porque Pi2 es igual a 1 menos Pi1. ¿Sí? O en términos logarítmicos, el logaritmo del nivel de satisfacción de la utilidad es igual a Pi1 por el logaritmo del consumo en el estado 1 más Pi2 por el logaritmo en el estado 2. Pero hay otra función de utilidad que es más utilizada bajo estos criterios. Vamos a ver.
La tercera función, y que es la más utilizada bajo estos conceptos, es la llamada función de von Neumann y Morgenstern, creada principalmente por el matemático John von Neumann y el economista Oscar Morgenstern. John von Neumann fue un matemático de los más grandiosos en el siglo XX. De hecho, él participó mucho en el grupo de Robert Oppenheimer, John Robert Oppenheimer, el encargado de realizar la bomba atómica. Nada más un cuento, una leyenda dice por ahí, que cuando a Robert Oppenheimer se le empezó a acusar de comunismo, von Neumann, que era anticomunista, lo fueron a llamar a juicio para que en el juicio de Oppenheimer. Y resulta que von Neumann, a pesar de ser un declarado anticomunista, venía huyendo de las invasiones soviéticas a Hungría y a Bulgaria. Y von Neumann hizo una declaratoria grandiosa a favor de Oppenheimer, que se dice que Oppenheimer salió libre por toda esta defensa que le hizo John von Neumann. Pero era un matemático grandioso, John von Neumann, era de lo mejor en matemáticas que tuvo el siglo XX. Y a él, precisamente, con Oscar Morgenstern, se le debe mucho el desarrollo de un área que hoy estudiamos mucho en la economía, que es la teoría de juegos. Esta función de John von Neumann y Oscar Morgenstern nos dice que sea BCI la función de la utilidad en el estado I. Puede ser el estado 1 o el estado 2. Entonces, la función de utilidad que nosotros tenemos es la probabilidad de que ocurra el estado 1 por la función de utilidad en el estado del consumo en el estado 1 más la probabilidad del estado 2, de que ocurra el estado 2, por la función de utilidad del consumo en el estado 2. Esto va a representar al fin de cuentas la utilidad media o utilidad esperada de la combinación de ambos consumos, el consumo en el estado 1 y consumo en el estado 2. Si sacamos la derivada de la función de utilidad con respecto al del consumo en el estado 1, esto va a ser igual a la probabilidad de que ocurra el estado 1 por la derivada de la función de utilidad del estado 1 con respecto al consumo en el estado 1. Esto va a ser una utilidad marginal del consumo del estado 1. En este caso, si derivamos la función de utilidad con respecto al consumo en el estado 2, vamos a tener precisamente la probabilidad de que ocurra el estado 2 por la derivada de la función de utilidad en el estado 2 con respecto al consumo en el estado 2. Ya sabemos, esto sería la utilidad del consumo del estado 2, la utilidad marginal de que ocurre el consumo en el estado 2. Por tanto, la relación marginal de sustitución es la utilidad marginal de que ocurra el consumo en el estado 1 sobre la utilidad de la probabilidad de la utilidad marginal de que ocurra el estado 2. Reordenando, vamos a tener que es la probabilidad de que ocurra el estado 1 sobre la probabilidad de que ocurra el estado 2 por la derivada de las funciones de utilidad en el estado 1 a medida que ocurrió el estado 2
por la derivada del consumo del estado 1 con respecto al cambio que ocurrió en el consumo en el estado 2. Con esto tenemos los elementos suficientes para analizar el comportamiento bajo esta incertidumbre. Suponga que una persona tiene unos, vamos a ponerle, candela, $100, ¿sí? Para ponerle más candelita a este asunto, ¿ok? Puede ganar $50 con una probabilidad de 1/2, es decir, el 0.5 del 50%. O puede perder esos $50 con una probabilidad del 50% también. Es decir, puede tener el estado 1 o el estado bueno de 150 o el estado malo o el estado 2 de tener 50 al final. Es decir, los 100 más los 50 ganados en el estado bueno o en el estado malo. 100 menos los 50 perdidos. Y podemos sacar la función de utilidad esperada, ¿sí? Es decir, 1/2 por la utilidad de tener los 150, ¿sí? Más 1/2 de perder 50, es decir, de tener 50. Si la persona propietaria de estos $100 considera que la utilidad del valor esperado de esta riqueza, que al fin de cuentas esta utilidad nos va a dar 100, es decir, 1/2 por 150, 75, más 1/2 por 50 va a ser 25, 75 más 25 van a ser 100, es decir, los $100, la utilidad de los $100, ¿sí? Es decir, la utilidad del valor esperado de la riqueza, es decir, la utilidad de los $100, es mayor que la utilidad esperada de la riqueza. Si esta persona lo considera de esta forma, entonces esta persona tiene una aversión al riesgo. ¿Por qué razón? Voy a borrar aquí de momento todo esto. ¿Y por qué tiene aversión al riesgo? Por una razón muy sencilla, ¿sí? Vamos a poner aquí nuestra función de utilidad en el eje vertical y aquí la riqueza. Y lo que está ocurriendo acá es que tenemos aquí la utilidad de 50, ¿sí? La utilidad de 100, ¿sí? La utilidad de 100. Y la utilidad de 150. A cada uno corresponde al valor de la riqueza de tener 50, 100 y 150. Entonces aquí tenemos una razón. Le voy a ponerle en color rojo. Acá, que va de aquí a acá. Y vemos que aquí está precisamente 1/2 por el valor de 150 más 1/2 por la utilidad de tener 50.
¿sí? La persona está considerando que la utilidad esperada de la riqueza es menor que el valor esperado de ella, que la utilidad de estos 100, ¿sí? Es decir, la utilidad esperada de la riqueza, esta persona está considerando que es menor, ¿sí? Es menor que la utilidad de estos 100. Por tanto, esta persona odia el riesgo, tiene una aversión al riesgo. Pero, ¿qué pasaría si la persona considera que la utilidad del valor esperado de la riqueza es menor? Es menor. Es decir, es menor que la utilidad esperada de la riqueza. Entonces estamos hablando de una persona que es amante al riesgo. Es decir, en este caso, lo que está ocurriendo acá es esto. Voy a hacerlo de mejor manera. A ver. Bueno, es esto, al fin de cuentas. 50, 100, 150. Y entonces aquí, otra vez lo voy a dibujar en color rojo. Está considerando, entonces, en este punto, arriba de la utilidad, ¿sí? Está considerando que la utilidad esperada de la riqueza, es mayor que la utilidad de estos 100. Entonces es una persona que es amante al riesgo. Vamos a echarle, vamos a jugarle, vamos a apostarle, vamos a invertirle, le gusta la inversión, le gustan las emociones fuertes financieras. ¿Ok? Pero ¿qué pasaría si la persona considera que esta utilidad del valor esperado de la riqueza es igual que la utilidad esperada de la riqueza? ¿Sí? Entonces, lo que está ocurriendo acá es esto. Disculpen. Tendríamos una línea de 45 grados. Es decir, 50, 100, 150, ¿sí? Y entonces, este punto nos dice que este mismo punto
Es decir, esta persona es una persona neutral al riesgo. ¿Sí? Es una persona que es neutral al riesgo. ¿Sí? Veamos. Ahora veamos qué es lo que ocurre con nuestro ejemplo inicial de la persona que tenía los 35,000 pesos y que tenía perder 10,000 con una probabilidad del 1%. Vamos a ver qué está pasando. ¿Va? Muy bien. Tenemos el caso que cuando ocurre el estado bueno, son los 35,000 menos la prima que está pagando. En el caso malo, en la situación del consumo, en el caso malo, es que son 35,000 menos 10,000, que nos daban los 25,000, más el valor del seguro, menos la prima que el asegurado tiene que pagar a la aseguradora, que en este caso eran de 100 cuando caerá de 10,000. Acuérdense de ese valor. Si tenemos la relación marginal de sustitución de nuestra utilidad esperada, esto tendría que ser igual a la pendiente de la restricción presupuestaria que ya habíamos hecho con anterioridad. Como la probabilidad de que ocurra el estado 2, o en este caso el estado malo, es igual a 1 menos la probabilidad de que ocurra el estado 1, o bueno, nada más lo sustituimos y tenemos esta relación, ¿sí? Al fin de cuentas, que es lo mismo, nada más hemos cambiado esto. Nuestra relación marginal de sustitución es igual a la pendiente de la restricción presupuestaria, que son las condiciones de las elecciones óptimas. Ahora vamos a suponer que la probabilidad de que la aseguradora pague al asegurado esa cantidad K, estos 10,000, es de pi1, es la probabilidad del estado bueno. Independientemente de lo que ocurra, la aseguradora siempre va a recibir esta prima de seguro, estos 100, independientemente de lo que ocurra. Por tanto, el beneficio esperado P de la aseguradora va a ser la prima menos lo que va a pagarle al asegurado en una probabilidad P1 de que ocurra algo bueno. Acuérdense que ocurra algo bueno es que no ocurra esa pérdida, es decir, ese 1%, menos 1 menos pi1, que es esa probabilidad del 1%. ¿Sí? Ahora, si la prima del seguro es justa, si la prima del seguro es justa, voy a permitirme borrar acá. Si la prima del seguro es justa, entonces tendremos que esto es igual a 0. ¿Sí? Por tanto, esto tendría que ser igual. Y por tanto, estos son iguales. Así que la relación marginal de sustitución que aquí tenemos y aquí hemos trabajado bajo la función de von Neumann-Morgenstern
tendría esta situación. Como son iguales, entonces esto es igual a vean que aquí es esto y es esto. Por tanto, ¿qué tenemos acá? Tenemos una situación muy especial. Demasiado especial. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Ya se dieron cuenta de lo que estamos hablando? Entonces esta condición que estamos diciendo, ¿qué nos está llevando? ¿Sí? Que si simplificamos esos pi1, ¿sí? Nos va a quedar el requisito de la cantidad óptima del seguro debe de satisfacer, ¿sí? ¿Y cuál es la condición que el seguro debe de satisfacer? Entonces, nos está diciendo que como esto lo voy a escribir en términos absolutos. Es prácticamente que es un signo negativo. Esto nos está diciendo que y por tanto estos son iguales. Y al decir que esos son iguales, ¿sí? Nos está diciendo que la utilidad marginal que tiene un peso adicional de ingreso, si ocurre la pérdida, debe ser igual a la que tiene si no ocurre, ¿sí? Es decir, cuando no ocurre la pérdida, que cuando ocurre, es decir, por cada peso adicional que se va perdiendo bajo esta condición del nivel de satisfacción, debe ser igual a la utilidad marginal del consumo en el estado 1. Es decir, ambas utilidades marginales deben ser iguales, ¿sí? Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Entonces tenemos que los 35,000 que teníamos menos la prima pagada tiene el mismo valor que los 25,000 más el valor del seguro menos
la prima pagada. Eso es lo que está ocurriendo entonces. Y es lo que nos está diciendo. Eso está significando que si un consumidor, contrario a correr riesgos, tiene la oportunidad de comprar un seguro a una prima justa, siempre va a decidir asegurarse totalmente, ya que la utilidad que reporta la riqueza en cada estado depende únicamente de la cantidad total que tenga en cada uno de ellos. Por lo que si las cantidades totales de riqueza que tienen en cada estado son iguales, sus utilidades marginales también van a ser iguales. ¿Sí? Las utilidades marginales también van a ser iguales. Si estas condiciones son iguales, las utilidades marginales son iguales. Yo sí les recomendaría, de buena cuenta, que leyeran los capítulos de Varian referente a los mercados de activos y también a lo que se refiere a los mercados de los activos inciertos. Yo creo que si se entiende este tema en particular, leer estos capítulos sobre los mercados de activos y sobre los mercados de activos inciertos serán más fáciles de comprender. No vamos a abundar mucho en esos temas, porque desgraciadamente nuestros tiempos son muy limitados. Lo que sí les puedo decir, compañeros, es que para la siguiente clase ya vamos a entrar a temas de productor. Yo les invito entonces para que a la siguiente clase entremos o comprendan sobre las diferentes funciones de producción, ¿sí? Las funciones más sencillas y el concepto propio de producto marginal y de producto medio. Por tanto, por ahorita me despido, enviándoles un cordial saludo